Agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de trabajar con los niños quechuas, que en nuestra zona hay tanta necesidad y muchos niños necesitan que les enseñemos la palabra de Dios en su idioma, como las historias bíblicas, también mediante esta institución que llevamos la palabra de Dios, no tan solamente la palabra de Dios, sino también los derechos. También llevamos ellos cómo pueden crecer mañana más tarde, ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos líderes, puedan estar en las iglesias, en sus comunidades, puedan servir. Cuando viajamos con la asociación AWI, en este trabajo que tenemos, encontramos tanta necesidad en las mujeres quechuas que no saben leer, no saben escribir, pero mediante este proyecto, enseñanza enseñanza que llevamos a los pueblos quechuas, estas mujeres han aprendido a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en su idioma. Eso es lo que más interesa. Por eso, hermanas, agradezco, dice esta anciana, o señora, agradezco a la institución AWI que trae la palabra de Dios en nuestro idioma. No tan solo la palabra de Dios, sino nos trae cómo nosotros podemos estar en nuestra familia, nos enseña cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos, cómo podemos pasar con nuestros esposos. Eso nos enseña, y también lo que es importante es en nuestro idioma. Por eso aprendemos, y cuando ustedes nos enseñan en nuestro idioma, nosotros aprendemos más. Gracias a Dios, la traducción que hemos trabajado, la Biblia en nuestro idioma, ya está culminado. Ahora, ¿quién va a llevar la palabra de Dios que ya va a salir en nuestro idioma a los pueblos más lejanos de acá de Callejón de Huaylas, zona Vertientes y Callejón de Conchucos? Hermanos, les pido una vez más sus apoyos, oraciones, porque nos espera un trabajo más para hacer llegar a esos pueblos quechuas que tanto necesitan la palabra en sus idiomas. Asociación AWI de aquí también se encarga tanto que el pueblo quechua necesita en el evangelismo. En el evangelismo trabajamos visitando a los pueblos quechuas, en los mercados, también visitando a las escuelas, leyendo las historias bíblicas. Nosotros estamos haciendo programas radiales en quechua. Estamos saliendo en 13 emisoras radiales. Nuestro programa está basado en la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios que está en Nuevo Testamento, en quechua, que es tan fácil para poder leerlo y que las personas también lo puedan entender. Tenemos testimonios de personas que realmente han escuchado y han cambiado su manera de vivir, porque nuestro programa de radio no es solo para las personas
cristianas, también es para las personas que aún no son cristianas, para que ellos puedan dar un cambio de vida en su familia, en la sociedad, a base de que escuchan la palabra de Dios, llegue el mensaje en sus corazones y ellos pueden abrir y recibir a nuestro Dios en su corazón y pueden hacer ese cambio de vida. Nosotros podemos llevar, pero tal vez no tenemos la otra parte que es la economía. Yo sé que conjuntamente con ustedes y la Asociación Allí Guayaquil y los voluntarios, personas que trabajan aquí, podemos formar un gran equipo y hacer un gran trabajo.